Muy buenas tardes, querida comunidad. Hoy viernes, como cada viernes, nos damos espacio para acudir a esta cita en el programa Testimonios. Queremos nosotros continuar con el proyecto de nueva evangelización y bueno, pues nada nos puede detener, ¿verdad? Porque el fuego encendido del compromiso misionero permanece en nuestro corazón y a pesar de la amenaza de huracán, a pesar del confinamiento de la pandemia y a pesar de todo, entonces continuamos adelante con el proyecto de nueva evangelización. Entonces esta es la finalidad. A través de este programa queremos presentar estos testimonios, ¿verdad? Y que ustedes, que son los invitados de honor y para ustedes es este programa, por supuesto, reciban este testimonio en donde pues es una invitación muy sutil también a convertirnos al Señor, porque sabemos que el Señor a quien toca lo transforma, a quien confía en Él no le defrauda, y todo es parte de un proyecto maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es Madre Mercedes, que pertenece a la comunidad de las misioneras guadalupanas de Orizaba. Madre Mercedes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Madre Mercedes. Pues miren ustedes, hay una doble intención, ¿verdad? Además de presentar en este programa su testimonio, veamos lo que Dios ha hecho en ella, pues también la otra intención es que conozcamos como comunidad a Madre Mercedes. Ella viene integrándose a la comunidad que está sirviendo aquí de Hermanas Misioneras Guadalupanas de Orizaba, en la parroquia, ¿verdad? Y este año, pues Madre Mercedes va a estar con nosotros. Bueno, Madre, pues vamos a comenzar con una oración, ¿verdad? Pidiéndole al Señor la asistencia del Espíritu Santo para que los frutos que dé este programa sean para su gloria y bien de nuestros hermanos. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, hoy queremos alabarte y bendecirte, porque eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios providente. Gracias por esta forma de amarnos, de manifestar tu misericordia y también tu providencia. Apelando a tu amor incondicional y fiel por cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos y suplicamos a ti, Señor, derrama el don de tu Espíritu Santo sobre Madre Mercedes. Dispón las palabras que ella nos comunique, pero también dispón nuestros sentidos para recibir este Evangelio hecho carne en nuestro corazón y nos anime a la conversión, a decirte sí y a sostener nuestro sí hasta la vida eterna. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Joaquín y Santa Ana, ruega por nosotros. San Bernardo Abad, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí, Madre Mercedes, pues usted dirá, le propongo que comencemos con presentarnos, ¿verdad? Diga usted, de favor, quién es, de dónde la ha llamado el Señor, cómo la ha llamado, cómo se ha manifestado en su vida y qué ha hecho usted para mantener el sí al Señor hasta este momento. Adelante. Bueno, mi nombre es María Mercedes Barreto Morales. Soy originaria de un pueblito cercano a Orizaba llamado Tlilapan. Mis padres mi mamá era del estado de Guanajuato y mi papá del estado de Morelos. Se conocieron en Orizaba y fueron a vivir a Tlilapan. Ahí nacimos todos mis hermanos, fuimos 8. Yo fui la cuarta hija, son 6 varones, fuimos 2 mujeres, pero mi hermanita murió a los 4 años, yo tenía 6. Mis padres, gente sencilla, estudiaron hasta 3er año de primaria, sabían leer y escribir, pero
Mi mamá fue educada en una parroquia de franciscanos, fue nuestra primera catequista, cumplió muy bien su papel de catequista con nosotros. Mi padre, aunque no era muy cercano hacia la vivencia de la fe, pero su vida eran las mandas. Cuando tenía oportunidad en sus viajes, iba a la villa, pagaba sus mandas y allá escuchó que eran los tiempos del Vaticano II, que había que tener su Biblia en su casa. Y nos compró una Biblia costosa, una Biblia guadalupana, toda ilustrada, de canto dorado, pasta de piel, y nos dijo: hijos, léanla. En lugar de guardarla, cuidarla, porque era costosa, nos la dedicó, todavía existe. Para mí ese es un gesto profético de mi padre, que no se preocupara por el libro costoso, sino quería que la leyéramos. Mis hermanos, uno la leyó en un año, dice que la leyó toda, y nosotros leímos pues los pies de página de las figuras y todo. Éramos pequeños. Pero mi madre era un lugar donde no había luz eléctrica todavía, era camino de terracería. Mi madre, que nos enseñó a jugar, nos contaba cuentos después de cenar, pero eran vidas de santos. Y luego nos llevaba a acostar, a cada uno en su camita, y a rezar todos juntos. Por eso siempre digo yo que después de Dios, a mi padre y a mi madre le debo la vocación. Yo no me crié con mis papás todo el tiempo. A los 2 años que iban a ser mi hermanita, me enviaron con mis padrinos de bautizo, que eran mis tíos, a Orizaba. Ahí estuve hasta los 5 años. Fue un poquito difícil para mí eso, desprenderme de mi madre, pero Dios quiso así las cosas. Después regresé y ya estuve con ellos. Mi padre nos dijo, un día nos reunió solemnemente en la mesa, iban mis hermanos a terminar la primaria, dice: hijos, me voy a ir a trabajar lejos porque aquí el dinero no alcanza y yo quiero que estudien. Desde ahorita les digo, yo no les voy a dejar cañales, ni cafetales, ni casas. El estudio es su herencia. Respeten a su mamá, obedézcanla, yo vendré cuando pueda. Lo tomamos en serio. Gracias a Dios nos concedió capacidad intelectual. Todos estudiamos, todos tenemos carrera. Cuando mi papá ya no pudo, los mayores nos iban ayudando a los que seguíamos y todos terminamos una carrera. Nos enseñaron a ser solidarios, a apoyarnos unos a otros. Todavía hoy, que ya son profesionistas, se unen para apoyarse económicamente cuando alguno de ellos necesita. Hay un fondo para apoyo de la familia. Pero mi madre fue una mujer que supo mantenernos unidos, que supo educarnos sin preferencias, ni porque yo era la única mujer, ni porque el más chiquito era el más chiquito. A todos nos trató igual. Y a todos nos enseñó a ayudarnos, a apoyarnos unos a otros. Yo me dediqué a estudiar. Todos le pusimos ganas. Dios me concedió la capacidad. 4 de honor en la primaria, becas en la secundaria, primeros lugares en la prepa, primeros lugares en la universidad, menciones honoríficas, posgrado. Pero yo sentía una nostalgia desde adolescente. Mi vida fue el estudio, solo iba a misa los domingos,
pero de ahí no era otra, mi vida cristiana no era otra cosa más. Entonces yo sentía una nostalgia que se acentuaba en los tiempos de las posadas y de Navidad, pero no sabía qué era, no entendía qué pasaba. Después ya que tuve el novio y todo, pues aún con el novio existía esa nostalgia. Y no sabía qué era. Yo seguí en mi mundo de estudio, de logros profesionales y todo, pero cada vez el vacío se iba haciendo más grande. El terminar la carrera, graduarse, y estudié medicina. Hay que hacer un año de práctica clínica en un hospital, es el internado de pregrado. El choque con el mundo del trabajo, yo siempre viví en casa, porque hubo oportunidad en mi tiempo de que pusieran el campus de la Facultad de Medicina ahí cerca, en Ciudad Mendoza. Entonces viví siempre con mi familia. Y de pronto salir ya al mundo del trabajo, para mí fue un desconcierto grande. Ver a mis maestros, que veía yo como monstruos sagrados de la medicina en la escuela, de pronto ya en el hospital, como vulgares tenorios, acosando. Para mí eso fue un choque muy fuerte. Y me desconcertó, pero dije, ya empecé esto, lo tengo que terminar. Después ya veré qué hago. Pero Dios ahí se manifestó, porque no faltaron doctores, ¿verdad?, serios, que me ayudaron sin ningún otro interés. Por eso me encauzaron, humanamente me ayudaron muchísimo y terminé brillantemente el internado con mención honorífica, y ahí uno de ellos fue el que me aconsejó: para el servicio social, vete lejos, ya no estés en tu casa. Si te quieres portar bien, es porque quieres, no porque te están cuidando. Y por eso me fui allá en la jurisdicción de Martínez de la Torre, a San Rafael, Veracruz. Ahí hice mi servicio, sola, era una clínica rural. Y me sirvió mucho, ahí crecí, a enfrentar ya situaciones, escuchar las historias de la gente. Dice un filósofo, hay enfermos, no enfermedades. Cada enfermo es único y especial, ciertamente. Ahí crecí, como persona, escuchando sus historias, sus dolencias, sus cosas. Terminé y regresé a preparar la tesis, a titularme. Después, pues había que hacer algo. Mi amiga fue la que me animó, dice, vamos a entrar a presentar examen para el posgrado. Yo no tenía ya muchas ganas de volver al ambiente del seguro social, no me atraía, pero bueno, algo hay que hacer. Venimos a Veracruz, porque el ambiente de Orizaba era de sindicato, un ambiente no muy agradable. Nos dijeron que solo los familiares de los que trabajaban en el seguro podían tener derecho a examen. Nos venimos a Veracruz, aquí fue otra cosa. Para sorpresa, ella era la más interesada y fui yo la que me quedé. Ella no aprobó el examen. Pero pues ya estaba la oportunidad, me quedé. Pues un año, estuve el primer año, pero esa inquietud, yo sentía que mi vida no tenía sentido. Aunque para mis compañeros, mis conocidos, yo estaba en los cuernos de la luna.
Como me dijo un pediatra cuando fui a un curso para valor curricular dentro del posgrado, era yo la única mujer del grupo que fuimos y después, al terminar lo invitamos a comer y me dice, bueno doctora, usted soltera, sin hijos, haciendo una especialidad, tiene el mundo por delante, puede hacer lo que quiera de su vida. Le digo, nunca había yo visto así la cosa, mi vida. Dice, pues es que lo tiene. Ve a sus compañeros, vinieron a hacer su curso para ganar un medio puntito, a ver si se logran completar los que piden para entrar a un hospital, a una clínica. Pero véalos, ya están casados, ya tienen sus compromisos, un niño, 2 niños, y ya no es tan fácil para ellos moverse. Usted está libre, sin hijos, y está haciendo una especialidad. Yo regresé y dije, no, tengo que pensar ya bien qué cosa voy a hacer con mi vida. Fue un momento, esa situación fue un momento para mí clave. Una semana antes había yo terminado con el 3er novio. Curiosamente, al poco tiempo de iniciar el noviazgo, yo me empezaba a sentir incómoda. Como que, no, esto no funciona. Y yo hacía por terminar la relación. Entonces, esa vez sucedió lo mismo. Terminamos de común acuerdo porque no funcionaba, cada quien para su lado. Él se fue para el hospital, yo para la clínica que tenía yo clases. Y conforme me alejaba de ese punto donde terminamos, yo me fui enderezando. Y de pronto, libre otra vez. No me vuelvo a meter en estos enredos nunca más. Esto no es para mí. Pero lo dije como un grito de libertad. Antes de eso yo decía, pues lo normal es casarse, es tener esposo, es tener hijos. Pero al llegar a ese momento y que suceda eso, dije, no pasa nada, yo quiero ser libre. Yo voy a vivir con mi mamá, con mis hermanos, con mis sobrinos. ¡Qué bien! Ya me di cuenta lo que no quiero hacer en la vida. Y por eso cuando surge a la siguiente semana la oportunidad de ir a un curso con valor curricular, el primer curso que había ese tomé yo. Aparte de que era en Martínez de la Torre, donde había hecho mi servicio, dije, aprovecho para saludar a los amigos. Y ahí me encuentro a ese pediatra que me dice eso precisamente. Yo lo veo ahora, cuando repaso así mi historia vocacional, digo, ese era un enviado de Dios que me hizo ver en dónde estaba yo parada porque no me daba cuenta. Regresé y ya dediqué las tardes que tenía libres del hospital. Dije, tengo que pensar con cuidado a dónde voy a ir. Vivía yo en un departamento cerca, ahí en González Pajés, cerca de la Iglesia del Cristo. Dije, hay una iglesia ahí cerquita. Ahí puede estar las horas y a nadie le preocupa ni a nadie le molesta que yo esté ahí sentada. Imagínense, no iba yo a hacer oración, yo nada más iba a pensar. Ahí llegué, en la Iglesia del Cristo. Y es una iglesia pequeña. Aunque se siente uno en la última banca, pues no está uno lejos del sagrario. No tardó más que un ratito en estar pensando, digo, yo sabía que él estaba ahí, que él estaba en el sagrario. Entonces, pues empecé a platicar con él. Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento como que mi vida no tiene sentido? Tengo la penosa sensación de haber equivocado el camino. Pero al decir eso, ya estaba yo llorando. Tú sabes por lo que he pasado.
hambres, noches sin dormir, necesidades de todo tipo para lograr algo, para ser alguien. Pero ahora que ya lo tengo todo lo que podría desear. Tengo dinero, tengo joyas, tengo perfumes, tengo vestidos, tengo zapatos. ¿Y qué? No me llena nada eso. Tengo la penosa sensación de haber equivocado el camino. Pero ¿cómo voy a ir con mis papás ahora a decirles, ¿saben qué? Me equivoqué. Tengo que volver a empezar. Eso no puede ser. Pero yo llorando. Esa fue mi oración con él ese día, el primer día. Al día siguiente, a la misma hora, ahí vengo y continúo. Señor, si yo encontrara algo o alguien que llenara mi vida, dejo todo esto sin pensarlo. Pero me salió así, a borbotones, así, sin más. Hasta ahí fue la plática. Al tercer día, yo estaba haciendo la residencia, el posgrado de medicina familiar. Entonces, teníamos nuestras horas de consulta, pero como éramos residentes, no dábamos la consulta solos, sino estaba un médico familiar ahí. Él se sentaba y él escribía. Nosotros veíamos al paciente y le dictábamos cualquier cosa, pues ahí le iba a ver algún detalle, se acercaba, veía y todo. Terminamos la consulta y faltaba un paciente. Y me dice el doctor, ahí usted lo ve. Ahí le dejo la receta y usted lo atiende. Sí, doctor. Me quedé ahí en el consultorio y entra la recepcionista, una muchacha muy piadosa que hacía apostolado y que daba pláticas en el penal de Allende. A veces me pedía que le ayudara a preparar temas, por eso me enteré de lo que hacía. Que entra y que me dice, doctora, le regalo esta revista. Era una revista para niños de aguiluchos, de los misioneros combonianos. Ahí empezó la historia. Dije, es de niños. Bueno, me entretengo leyéndola. Pero siempre esas revistas al final traen un testimonio misionero. Y resulta que era un médico que estaba en África, en la selva, que tenía que ir a remontar un río en una canoa para llegar a la comunidad donde iba a atender y todo. Y dije, esta vida está interesante. Porque para esto a mí me gustaba el básquetbol, el voleibol, la natación, el excursionismo, y con mis hermanos lo practicaba. Les gustaba andarme trayendo. Íbamos a acampar al cerro, a la punta del cerro. Decía mi amiga, un día te voy a buscar y estáis muy femenina, sentadita, bordando, tejiendo. Otro día te voy a buscar, que no estás, que te fuiste a acampar a la punta del cerro. Le digo, es que así me gusta vivir. Entonces, cuando leo eso, dije, esta vida está interesante. A no le preocupa tener el carro del año, que vean que tiene un estatus muy importante, que es gente importante, que gana mucho dinero. Esto está interesante. Es que a mí ese aspecto comercial de la medicina no me gustaba. Cuando estaba yo allá con mis papás, a veces me iban a buscar las gentes a consulta y ya al otro día iba yo a verlos cómo seguían. No, pues es que no compramos la medicina. O sea, me pagaron la consulta, pero no tenían para la medicina. Dije, no, esto no funciona así. Entonces ese aspecto mercantiliza. A mis hermanos se molestaban porque luego yo les regalaba medicina o así. Dice, no, tienes que ver tu carrera como una, ¿cómo me decía?
como un negocio. Dice, porque si no, ¿para qué estudiaste? Dije, oh, a mí eso del aspecto mercantilista de la medicina no me gusta. Digo, por eso nada más voy a entrar al seguro. Así ya me pagan ahí mi sueldo y no me estoy preocupando si tengo que cobrarle más, cobrarle menos, nada. Eso no me gusta. Entonces, por eso cuando leo ese testimonio misionero, dije, este está interesante, este no va por nada de eso, va porque lo necesitan. Lo necesitan y ahí va arriesgándose y exponiéndose y todo, pero es porque allá lo necesitan. Esa vida está interesante. Sin pensarlo mucho, compré una postal, puse el domicilio, que me interesa la vida misionera y que le echo al correo. Ese mismo día, como un arrebato en la tarde. Saliendo de ahí dije, ¡ay, qué estoy haciendo! Ya sé lo que no quiero en la vida, pero todavía no sé lo que quiero. Yo religiosa, no hombre, pero si ni a misa voy. No. Me daban ganas de ir y decir al señor del correo, ¿sabe qué? Deme ese cartoncito que le acabo de echar. Y a lo mejor se pierde. Pero no, a la semana me contestaron. Y ahí estaba, no, que el misionero es esto. Y no. Lo guardé. A los 15 días me mandaron otra. Cada que sacudía yo el librero, lo leía. ¡Ay, qué interesante! No. Pero me inquietó, ¿sí? Entonces dije, no, esto lo tengo que definir. Yo veía eso, lo empecé a ver así como algo, me quedaba yo pensando y todo, al leerla, era para mí algo muy sublime y por lo mismo sentía que no era para mí. Dije yo, no, eso es para esas muchachitas que se pasan catequistas, que se la pasan en la iglesia. Yo ni a misa voy cada mes, una porque salgo de guardia, otra porque voy a entrar, otra porque estoy desvelada. Hasta el cuarto domingo que tengo libre es cuando voy a misa. No, pero ya sé, para salir de dudas, fui a hablar con el padre, era un padre ya ancianito, muy enfermo creo, que atendía el Cristo. Pero ya que estaba delante de él, yo ya como sentía que eso era algo muy grande, muy sublime, me abrió la puerta y me puse a llorar y que se impaciente y dice, vete en la mitra, allá en la mitra, allá te atiende. Y pum, que me da. Dije, ay, bueno, pues es que yo creo de ver mi indignidad hasta por encima que no quiso hablar conmigo. Ya me fui llorando a mi departamento. Y ya, me calmé y dije, no, voy a hablar con mi párroco, allá en mi pueblo. Mi párroco me había bautizado y todavía estaba ahí. Él me bautizó, él me dio la primera comunión, él celebró mi misa de graduación, él celebró mi misa de titulación. Dije, con él voy a ir. No me conocía, sabía que éramos de esa familia y todo, pero más trato yo no tenía, si nada más a duras penas iba a misa a veces. Pero llegué y ya, de decir, esta se va a casar, solo así se aparece. Ya le dije, me acerqué, dice, ¿qué pasa? ¿Qué se te ofrece? Pues es que resulta que quiero ser religiosa. ¿Qué? ¿Religiosa? Dije, ahorita me va a decir, no, hombre, ni sueñes, eso mejor dedícate a lo que estás y no pienses en eso. Dice, ¡qué bueno! Dije, como que qué bueno. Yo que quería que me desanimara, según yo, que me desanimara y ya me dijera que no estuviera yo soñando. Dice, ¡qué bueno! Oye, qué bueno, mira, que esto y que lo otro, que empieza a sacar folletos de agentes y de no sé qué y todo. Yo me quedé así, mira, te voy a invitar al promotor vocacional que hable contigo. Dije, ay, no tan rápido, no tan rápido. Ya, quedamos en eso y yo me fui, pero yo estaba aquí en Veracruz, iba y venía. No me volví a aparecer, ni él prudentemente ya me buscó. Pero en ese tiempo yo me di cuenta que necesitaba hacer un alto en mi vida, porque mi vida había sido una cosa tras otra, lo que sigue. Entonces tenía yo que hacer un alto en la vida para pensar claramente
¿qué cosa iba yo a hacer de mi vida? Pero con el tren de vida que llevaba yo no podía hacerlo, así que decidí dejarlo. Así me presenté con mi coordinador y le digo, ¿sabe qué? Me voy. ¿Pero cómo que te vas? Sí, ¿pero por qué te vas? Es que esto no es para mí. ¿Pero cómo sabes que no es para ti si ya llegaste hasta aquí? Ya que revisa el expediente y todo, dice, no hay quejas de tus maestros, no hay quejas de los médicos con los que estás. ¿Cómo te vas a ir? Pues sí, doctor, me voy. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué es una decepción amorosa? ¿Está deprimida? No, nada de eso. Es que tengo que pensar, esto no es para mí. ¿Cómo va a ser? Renuncias al seguro y renuncias para siempre. Por un arrebato. No, doctor, es que no, ya no puedo seguir aquí. Todavía me dijo, mira, vete un mes. Te doy un mes para que lo pienses. ¿Cómo vas a renunciar a esto? Es un posgrado, muchacho. Ya estás haciendo antigüedad, ya tienes la plaza. Nada más que termines el posgrado y ya se asigna tu base. Te doy un mes. Dentro de un mes me hablas. Me fui. Llegué a la casa con mis maletas, pero mis hermanos siempre respetaron mis decisiones. Nadie dijo nada. Al mes le hablo. Doctor, muchas gracias. No voy a regresar. Pero no sabía qué iba a hacer, ¿eh? Todavía no sabía. Digo yo ahora, ese día, esa noche, porque casi salí huyendo de ahí, me lancé al vacío de noche y sin paracaídas. Pero el Señor estaba ahí. Con mis ahorros puse una pequeña granja avícola familiar ahí en la casa y me dediqué casi un año a eso, mientras pensaba, como la casa de mis papás está al pie del cerro, al frente carretera, cerro, árboles. Me subía yo al cerro, allá a pensar, contemplar el paisaje. Y en esos meses cambiaron el párroco. Enviaron ya a otro párroco, ya con ideas posconciliares, y que empezó con la pastoral familiar, la pastoral vocacional y que la pastoral juvenil. Y, qué novedad, pues eso está interesante. Ya me acerqué. Y lo primero que pensé, dije, bueno, a lo mejor puedo poner un dispensario parroquial, que quiera el padre que se ponga y todo. Le voy a comentar. Sí, pues contento, dice, no, sí, qué bueno, aquí lo ponemos y que no sé qué, tráigame el título. Todavía no lo terminaba yo de tramitar, tenía yo la constancia y eso, pero ya eso fue rápido. Pero eso se lo dije esta semana. Curiosamente el domingo, lo lógico era que yo fuera a misa ya ahí para conocer más al párroco, acababa de llegar. Pero yo ya no fui a misa ahí, fui a Orizaba. ¿Y qué cree? Había un padre comboniano que se iba a ordenar en Catedral de Orizaba, donde fui a misa, y estaban las combonianas. Invitaban en la tarde ir a ver la película de la vida de Comboni y todo. Dije, ¿cómo que aquí están ellos? No, pues en la tarde estaba yo ahí de número 1 en la reunión, vi la película, vi todo esto. Pero en todos esos meses para mí fue una lucha, no fue fácil. Era una lucha, por eso me subía yo al cerro ahí a contemplar, porque por momentos me atraía la vida religiosa y todo eso, pero de momento dije, ¿y qué tal si no es? ¿Qué tal si es solo un espejismo? Y a la mera hora me quedo como en el limbo, ni una cosa ni otra.
Y era una lucha terrible, es algo muy doloroso, muy doloroso. Luego hubo todavía oportunidad en ese tiempo de entrar a hacer un posgrado fuera del país con el CONACYT. Y otra vez esa lucha de, no, pues ya, esto es lo que conozco, esto es lo que sé, pues ya le sigo en eso. Pero si voy a volver a estar con esa inquietud otra vez, de ese vacío tan terrible, no, no. Y era una lucha, varios momentos bien difíciles, mis amigas se alejaron, ya no me entendían, ya nos movíamos en planos distintos, ya no me entendían. Entonces, yo cuando fui ese día ahí a ver la película de Combón y a escuchar los testimonios de las madres y todo, ahí fue cuando le dije, esto es, está bien, Señor, me rindo, no puedo pelear contigo, ya no puedo luchar contigo, me rindo, esto es, ahora dime, ¿dónde? Pues ya la otra semana llegó con el párroco y le digo, ¿sabe qué, padre? En realidad no es un dispensario lo que quiero poner, quiero ser religioso. Dice, ¿y desde cuándo siente esa inquietud? Porque le platiqué que había ido ahí con los combonianos y todo. ¿Y desde cuándo siente eso? Le digo, desde el año pasado. ¿Y a quién se lo ha comentado? Al padre Lázaro que estuvo aquí. Dice, Dice, pues la invito a formar parte del consejo parroquial, a que se inserte en algún grupo, vamos a andar evangelizando casa por casa con los de la pastoral familiar, así que le invito a que se integre para que vea si es esto para usted. No, pues le entré. Y ya cuando se dio en octubre los cursos de previda religiosa, él mismo me invitó. Ya hice mis 3 previdas y de momento yo, según la inquietud era con las combonianas, fui a México, hice retiros con ellas, pero de pronto me di cuenta que no era ahí mi lugar, que no era eso. Regresé, continué con los previdas y sentí que era la vida contemplativa. Vine a conocer a las capuchinas de aquí del Morro. Me atrajo muchísimo porque a mí me atrae mucho la vida de San Francisco de Asís, su radicalidad, su entrega, todo eso siempre me ha atraído mucho. Entonces, vine aquí, me trajo el promotor vocacional de Orizaba a conocerlas, hice proceso con ellas y creí que ahí era, y ahí entré al siguiente año, en el 84. Entré con ellas, estuve 8 meses de postulante. Fue una experiencia fuerte, a mí me marcó mucho, pero me sirvió muchísimo. Es una vida de radicalidad, de silencio, de penitencia, pero a mí me sirvió muchísimo en mi persona, porque son momentos muy fuertes en los que me tuve que enfrentar a mis propios monstruos personales, monstruos interiores. Y en la primera semana fue algo fuerte para mí. Gracias a Dios siempre he estado, pienso qué cosa me pasa, porque estoy sintiendo esto, de dónde viene esto, siempre le estoy buscando, hasta que me di porque me asusté mucho. La primera semana, yo entré muy contenta, muy gustosa, pero al segundo día empecé a sentir miedo, pánico. ¿Pero por qué? Ellas nos tratan bien, ¿qué pasa? Y hasta que dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me asusto tanto? Hasta que dije, ¿qué cosa es lo que me asusta? Y ya me di cuenta que era mi formadora. Y luego, ahora,
¿por qué? ¿A quién me recuerda? Esa fue la pregunta clave. ¿A quién me recuerda? Cuando dije eso, se hizo la luz en mis recuerdos. Me recordaba a una de mis tías con las que estuve yo cuando era chiquita, que me enviaron mis papás con mis padrinos de bautizo. Era mi madrina y su hermana, que era soltera. Me quisieron mucho, pero no tenían hijos. No sabían de esa ternura, de paciencia, de tener. Entonces me exigieron mucho. Yo les agradezco porque me facilitaron la vida en otras cosas, pero para mí fue difícil. Entonces yo la veía grande, yo tenía 3 años y para mí era terrible. Entonces los gestos, las actitudes y el rol que representaba la formadora conmigo, que entraba a una vida que no conocía, pues era como volver a ser una niña chiquita de 3 años y ella demasiado grande. Pero al darme cuenta de esto, digo yo, es una experiencia así como de estar peleando con un dinosaurio que está tapándome el paso y de pronto darme cuenta que era un globo y que al pincharlo con un alfiler desaparece. Así desapareció la situación. Le dije a la formadora, ¿sabe qué, Sor? Quiero hablar contigo. Dice, sí. Ella notaba que algo me pasaba, pero no entendía qué también. Y ya le dije. Y le dije, ¿eras tú? Dice, ay, qué pena. Le digo, no, tú puedes ser como quieras, le digo. Era algo mío. Pero ahora yo tomo las riendas de mi vida. Yo vine aquí, vine con gusto, Dios me trajo, pero voy a asumir el compromiso de la formación y las exigencias de esta vida y todo, porque quiero, yo quiero. Ahí se acabó el problema, ahí desapareció todo eso. Y para mí fue un momento de gracia grandísimo. Porque si yo he salido huyendo, porque era algo terrible para mí, me daba pánico, viví esos días de pánico. Si yo hubiera decidido me voy, no quiero estar aquí, nunca hubiera yo enfrentado esa parte de ese punto oscuro de mi pasado, de mi vida, de mi proceso personal. Entonces, el poder superar ese obstáculo para mí fue algo grandísimo. Y yo siempre le agradezco a Dios que ahí pude, me permitió o me regaló esa gracia. Luego más adelante en Cuaresma, una experiencia ahí también ya con el maligno. Como en ese tiempo se hace mucha penitencia, nos dijeron, si empiezan a sentir algo raro, nos dicen. Se trataba de hacer una penitencia insignificante, pero la hice así. Y ya después se trataba de comer aquí en un ladito y en un tapetito, con su mesita y todo allá hincadita. Ya había yo hecho la penitencia, ya me sentía yo contenta, ya la hice. Ingenua de mí. De pronto, ya estaba yo comiendo mi taquito, iba yo a la mitad, cuando de pronto, aquí escucho una carcajada burlona, así, ja, ja, ja. Mírate, tú, cuadros de honor, becas, menciones honoríficas, ahora estás aquí en el suelo comiendo como un perro. Eso fue para mí como si me hubiera caído un rayo, porque yo ni siquiera había pensado nunca en eso, pero me lo hizo pensar, en ese instante me lo soltó. Y ya no pude pasar ni un bocado más. Y tenía uno que hacer una señal de que ya terminé de comer, todas dejaban de comer y escuchaban. Uno decía la culpa en ese momento, un signo de humildad, ¿no?
pido perdón por esto, que he hecho, que me doy cuenta y todo. No, hombre, hice la señal, pero ya no pude hablar. Ellas pensaron que pues sí, me había costado trabajo lo que hice y todo. No, no me había costado trabajo, eso no les dije lo que me había sucedido. Ya me levanté, ya no comí, ya me fui y todas, pues ánimo y que no sé qué, sí, pero nunca supieron qué cosa me había pasado. Nunca supieron eso. Vaya, no, yo me desconcerté y dice, ¿qué es esto? Sabía que era el otro. En ese momento me di cuenta que era otra presencia, ¿sí? Pero es que ya me habían pasado, se me olvidó otra cosa. Poco después de que tuve esa experiencia con la formadora y que la superé, me dice la madre, llegaron a buscarte unas personas allá afuera, así, te trajeron esta carta, que la veo y conocí la letra de mi hermano mayor. Él ya vivía en Cuernavaca, tenía años que vivía allá. Que la veo. Ya que la leo y me dice, ¿quién te ha dicho que para servir a Dios te tienes que ir a encerrar a un convento? Y que me empieza a regañar ahí, dije, ¡ora! ¿Desde cuándo a mi hermano se preocupa de lo que a mí me pasa o lo que yo haga? Si tiene años que ni me habla, ni me busca, ni me dice nada, ni sabe si vivo o si muero. Y ahora me está regañando. Y me pone citas bíblicas. Me molestó y me dice la madre, ¿qué te dice? Le digo, pues me da consejos. Y se me queda viendo seria. Dice, es que la traen unas personas que dicen, porque yo sabía que mi hermano se había hecho pentecostal. Y dice, hay unas personas que dicen que tú eres de su grupo y que nos estás engañando aquí. Uy, Dios mío, al mismo tiempo que me dio coraje, sentí que estaba yo en medio de un huracán. Dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué de que yo decidí entrar a la vida religiosa, gente a la que no le importo nada, ni tengo nada que ver con ellos, hasta me regañan porque voy a entrar de religiosa? Y ahora mi hermano también. ¿Qué soy tan importante? Si antes a nadie le importaba. Ahora, ¿por qué porque había gente en el pueblo que me regañó porque yo me iba a meter a la vida religiosa? ¿Y ahora? Y ahora mi hermano también. Entonces yo por eso sentí así como que estaba en medio de un huracán. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y pues uno novato en la vida religiosa no entiende lo que es el valor de una vocación, ¿verdad? Entonces por eso ya tenía yo ese antecedente. Y luego me sucede ese otro en Cuaresma ya con el tentador. Dije, ¡ay, Dios santo! Esto sí está tremendo. Pero bueno, continué. Allá la vida hacíamos desiertos cada mes, entré a una tanda de ejercicios espirituales. O sea, pues todo es estar con Dios. Y ahí mismo sentí también la experiencia bonita de que en diciembre era la primera Navidad que yo pasaba lejos de mi casa, lejos de mi familia. Y ya que pasó la misa y la cena y todo, de pronto me di cuenta, dije, no me siento triste, no me siento nostálgica como me he sentido todos los años de mi vida de la adolescencia para acá. Y debiera ser porque no estoy con mi familia. Y sin embargo, no extraño nada. No siento nada de tristeza. Señor, es que era a ti al que extrañaba. A ti era al que extrañaba cuando sentía eso. Como ahora ya estoy contigo y en tu casa, ya no extraño nada. Ya no, mi familia está allá, pero yo no la extraño, porque estoy contigo, porque estoy en tu casa.
Pasaron los meses y yo empecé a inquietarme porque yo quería compartir todo lo que recibía. Esa fue la razón por la que yo salí. La inquietud por compartir lo que Dios me enseñaba, me daba. Y me decían las madres, pues escríbele a tu familia, cuéntale. No, le digo, es que no basta, no basta. Y esa inquietud fue creciendo al paso de los meses y a los 8 meses pedí salir. Volver a casa fue difícil porque esa vida marca es de silencio. Entonces, volver a la casa me costó trabajo. Un mes fue de duelo difícil, pero yo sabía que era necesario. Y ya después de ese mes busqué a las madres, a las guadalupanas, porque ellas me conocían desde que yo tenía 3 años, porque mis tías iban con ellas a tomar clases de bordado, de corte y de no sé qué daban las madres, promoción humana y en Orizaba, y ellas las conocían. Entonces fui con ellas porque ellas formaban parte del equipo de Previdas y ahí las volví a encontrar. Entonces ya me acerqué a ellas y ya le dije a la promotora que cuál había sido la razón de salir de aquí y que mi inquietud era compartir lo que recibía. Ya vieron mi situación, mi caso y todo y me aceptaron. Eso fue en mayo, junio y en agosto, en estos días, dentro de unos días cumplo años de haber ingresado. Me recibieron y ya ahí hice mi aspirantado, mi postulantado, noviciado, profesé en el 88, hice votos perpetuos en el 93, cumplí 25 años en el 2013 y aquí estoy. Hay quien me pregunta si me he arrepentido de haber dejado mi carrera o todo lo que dejé alguna vez. Les digo que ni en los peores momentos, porque ha habido momentos críticos en mi vida religiosa, nunca me he arrepentido de haberlo dejado. Sí ha habido momentos críticos de decir continúo en esto o no continúo, pero nunca el haber dejado, el haber cambiado. Sobre todo porque mi carrera me ha servido. Donde quiera que va uno le sirve, no como médico. Yo dejé de ejercer porque la medicina o te mantienes actualizado o la dejas. Porque no puedes, moralmente no puedes estar ejerciendo como un médico ignorante. No debe ser. Pero, por ejemplo, a mí el Señor me ha llevado, yo casi en pastoral he estado poco, me ha llevado por otros caminos. Cuando yo tenía 1 año de profesa, el Señor, se fundó una casa, el señor arzobispo Sergio Beso pidió a la congregación que colaboráramos con el padre que estaba encargado del proceso de beatificación de San Rafael Guízar y Valencia. Entonces se fundó una casa ahí en Catedral y me enviaron a mí allá. Se trataba de revisar expedientes buscando el milagro para la beatificación. Entonces, entrar en ese proceso de búsqueda de milagros, para mí eso era totalmente nuevo, pero ahí mi carrera me sirvió. Luego ya estar en el proceso, luego ya en los días de la beatificación, formar parte del equipo del reconocimiento de los restos y todo eso. Cuando ya estaba con todos ellos ahí ya, con los restos ahí que ya se iban a colocar en su lugar, Dios mío, estoy como Juan Diego, como decía Juan Diego, en lugares donde no paro ni ando. Me manda, señora. Digo, si tuve que estudiar 20 años para este solo momento, bien valió la pena, aunque no vuelva a ver un paciente nunca más. Porque esto es un privilegio.
trabajar para un proceso de un santo es un privilegio. Un privilegio. Y como él, San Rafael Guízar, fue padrino de confirmación, ya siendo obispo, ¿verdad? Llegó al pueblo y mi abuelito le pidió que sí era el padrino de confirmación de mi papá y de mi tío Gonzalo. Entonces era alguien cercano a nosotros en el sentido de conocer, de saber de él, de quién era y todo eso. Cuando yo le avisé a mi papá que iba yo a estar ahí, no, le dio mucho gusto saber que su padrino, iba yo a trabajar para el proceso de su padrino. Entonces para mí fue desgastante, fue mucho trabajo, fue atender miles de gentes, pero fue un privilegio grandísimo estar escuchando milagros, inclusive por misericordia de Dios, ser partícipe de algunos milagros. Como se rezaba el rosario todos los días en la tumba, bajaba a rezar con la gente. Ahí se dieron milagros que luego fueron a dar el testimonio. Dice, cuando estábamos rezando con usted el rosario, le pedimos esto y nos dio eso. Dije, entonces, fueron 13 años, estuve 13 años allá. Fue siempre lo diré, es un privilegio. Después ya me enviaron Dios quiso que formara parte del equipo de gobierno de mi instituto, 6 años. Y luego me tocó estar en Cáritas de Coatepec, 3 años. Otro momento privilegiado de servir a la gente, de tener la posibilidad de escuchar sus historias dolientes, sus penas, sus necesidades y tener la posibilidad de aliviar un poco ese sufrimiento humano, escuchar las negligencias médicas, tantas cosas de la gente. Para mí fueron 3 años, pero fue desgastante porque para la caridad no hay día ni hora, pero fue un privilegio poder servir así a la gente. Entonces, por eso sí me dicen, ¿no te arrepientes de haber renunciado a tu carrera? Nunca, ni en los peores momentos, que los ha habido. El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, va y vende todo lo que tiene para poder comprar aquella perla de gran valor. Y hoy, al recibir este testimonio, vemos que el Evangelio se hace carne, se ha hecho vida en la vida de Madre Mercedes. No nos queda más que agradecerle a Dios por esa oportunidad de haber recibido este regalo tan especial, que en lo personal me deja muchas luces para mi vida como sacerdote, como consagrado. Y estoy seguro que para ti también el Señor te deja muchas luces a partir de este testimonio. Es una experiencia muy especial de fe, de encuentro con el Señor, un llamado que el Señor le hace a Madre Mercedes y ella ha respondido de esta forma. Madre Mercedes, muchísimas gracias. Que Dios le siga bendiciendo y concediendo en el día a día todas las gracias que usted necesita para que pueda responderle con amor, con alegría, como hasta ahora. Gracias. Y bueno, pues antes de despedirnos, les quiero pedir que hagan oración a la Divina Providencia. Ya nos decía Madre Mercedes, la caridad no tiene día ni hora. Aquí, por la pandemia, hay una crisis económica,
Y bueno, vemos personas todos los días vienen a buscar ayuda de diferente tipo. Necesitamos recursos para atender a nuestros hermanos. Cristo viene a visitarnos en nuestros hermanos y necesitamos recursos. Si tú tienes medicamentos que no hayan caducado, son bienvenidos para el dispensario. Si tienes ropa, ¿verdad?, en buen estado, calzado, accesorios para el hogar, en buen estado, son bienvenidos para surtir nuestro bazar y así generar esta dinámica de flujo de recursos para atender esas necesidades de los hermanos que no tienen y que las demandan. También estamos ahora mismo promoviendo el Santa Anatón para el 15 de septiembre y bueno, pues necesitamos que tú nos apoyes, ¿verdad? Ponte en oración y pregúntale al Señor si tú puedes apoyarnos, que te siembre el deseo de querer hacerlo en tu corazón. Necesitamos promover el Santa Anatón, son boletos, cuestan 10 pesos, el talonario trae 50 boletos y bueno, pues el Señor te promete multiplicar 100 por 1 de lo que tú generosamente compartas y te promete también la vida eterna. Hermanos, el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Buena tarde.